Perfecto. Cualquier Bien. botón, así que si sale, sale. Sí, porque ahí se supone que se graba como en el sistema ya de eso, no es que queda en mi compu ni en la tuya. Así Sí. que despreocupate. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, les decía, la idea es hoy empezar a charlar un poquito sobre lo que es la fisiología. Supongo que ya habrán estado viendo, ¿no? Algo de tiempo de espera de solicitud, listo. Creo que está grabando. ¿Vieron algo ya de fisiología en alguna otra materia? Fisiología, lo que vamos a ver un poco es vías energéticas, un poco el tema de fibra, de tipos de fibras musculares y obviamente llevado a entender primero eso para entender qué tipo de energía necesitamos desde los alimentos, ¿bien? Así que, ¿estuvieron viendo algo de eso? ¿Qué recuerdan? ¿Qué definieron? ¿Qué tipos de vías energéticas? Igual se los voy a preguntar después, pero ¿qué vías energéticas se usan en el futsal? ¿Qué entienden? ¿Qué conocen? Sé que hay varios que son profes también. ¿Qué onda? ¿Para qué les parecen importantes comprenderlas? Vimos los tipos de fibras, vimos con Matías, fisiología, Bien, vimos, ¿qué más? Uy, ahora no me acuerdo bien, los tipos de... Ah, no me sale. vías energéticas, Sistemas energéticos. sistemas. Bien, vías o sistemas energéticos, es lo mismo. Bien, eso, no sé si a alguno le queda alguna duda. Para mí siempre fue un tema como de volver a leerlo 500 veces, porque en un punto, y más lo que sucede en el futsal, es que se terminan juntando todas las vías. Y aparte piensen que somos organismos súper integrales, o sea, no es que es tan automático, termina una vía, empieza la otra. Muchas veces se entrecruzan, y algo que vamos a ver después es que depende de los tipos de movimientos que sucedan, ¿no? En el deporte, puede estar predominando más una vía u otra, ¿no? Distinto es que estemos comparando futsal con levantamiento olímpico, ¿no? Que es un ejercicio totalmente diferente, muy puntual, no solo desde lo físico, sino desde lo fisiológico. Justamente el gasto es totalmente distinto. Entonces, paso a compartir la clase. Entonces, bueno, qué sé yo esto, si es permitir. Por lo menos le voy a poner eso, no sé, a ver. Ver pantalla completa. Se está viendo lo que dice fisiología del deporte, ¿verdad? La pantallita esa. Bien, súper. Entonces, cualquier cosa me interrumpen o escriben en el chat, no hay problema. Primero que nada, tenemos que comprender cuando hacemos una diferencia entre actividad física en general, lo que es una actividad planificada, lo que es un deporte y lo que es un deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ahí también, si bien las vías energéticas pueden ser las mismas, no es lo mismo el gasto energético que eso conlleva, ¿sí? Muchas veces por ahí viene un paciente y me dice, no, bueno, sí, juego al futsal y de repente juega con amigos súper tranqui una vez a la semana. Entonces, ¿utiliza vías energéticas? Sí, por supuesto, pero no es lo mismo, ¿no? Al que es jugador, ni siquiera profesional, algo semiprofesional, amateur, juega en una liga chica, pero entrena todos los días, ¿no? Entonces, si bien los sistemas energéticos son los mismos, el gasto es distinto. Entonces, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es cualquier movimiento corporal que provoque una contracción muscular y que represente un gasto de energía. Entonces, de ahí vamos, desde lo que es caminar, limpiar, o sea, el hecho de no ser sedentario, de no estar básicamente postrado, ¿no?
Ya después, cuando la actividad empieza a ser planificada, se lo puede considerar ejercicio, ¿sí? Porque a veces la persona te dice, bueno, sí, pero yo voy caminando al trabajo. Ok, sumame además algo planificado, no sé, empezar pilates, anda a jugar una vez por semana a la pelota, al pádel, algo planificado, estructurado y repetitivo que me dé como objetivo mejorar algo de mi salud, mejorar la capacidad respiratoria, mejorar las pulsaciones, mejorar un valor de colesterol, mejorar tu propia marca personal, ¿no? A nivel, si hablamos tipo de running, ¿bien? Después ya pasamos a lo que es deporte, cuando ya ese ejercicio planificado empieza a estar mucho más organizado, ¿no? Y se pretende, ¿no? Eh, una competencia en un bajo. Me conectó, a ver si no. Creo que se cortó, ahí vuelvo a repetir, sí. Me quedé en lo que era deporte, ¿puede ser? Bien, deporte, cuando ese ejercicio empieza a estar mucho más organizado, puede ser en forma casual o mucho más estructurada, organizada, pero ya hay mucha mejora a nivel de condición física, de bienestar mental, de las relaciones sociales, puede haber competencia más a nivel amateur o algo un poquito más avanzado, pero se empieza a buscar resultados más específicos. Después tenemos lo que ya es el deporte en el alto rendimiento, donde obviamente se mejora mucho más la calidad de esa competencia, el rendimiento personal se lleva al máximo, se le dedica más tiempo también, o sea, más tiempo de entrenamiento, más tiempo a la preparación física, más tiempo desde lo que es la alimentación también. Se planifican muchas más competencias, bueno, se busca avanzar mucho más allá. De ahí que, por ejemplo, hablando pura y exclusivamente del futsal, lo que termina sucediendo es que está como en una encrucijada de llevarse a un alto rendimiento, pero a la vez no, en muchos casos no existe la posibilidad de que sea una dedicación de tiempo completo, ¿no? O sea, por ahí yo quiero meter un doble turno, pero la realidad es que tengo que trabajar para subsistir y para sostener esta actividad misma. Entonces, no puedo llevarlo a un alto rendimiento porque no me dedico pura y exclusivamente a eso. Pero a la vez mis entrenamientos sí son de alto rendimiento, porque entreno todos los días 2, 3 horas, ¿no? Y las competencias y exigencias son altas. Entonces ahí es donde, desde lo que es la alimentación, tengo que tratar de acompañar para mejorar ese rendimiento. Entonces, ¿para qué nos va a servir conocer la fisiología? ¿Cómo lo visualizo puntualmente en el futsal? ¿Qué relación tiene con la nutrición? Entender esas vías o sistemas energéticos. Entender si la energía proviene solo de lo que yo como antes o viene almacenada de algún lado. Todo eso es lo que vamos a ir hablando hoy. Esto es un poco lo que les preguntaba antes, ¿no? En el futsal, ¿qué tipos de fibras musculares van a predominar y qué tipo de sistemas o vías energéticas creen que se usan? Bueno, ahí más o menos me estuvieron diciendo que ya lo fueron viendo. La pregunta vuelve a estar al final de las diapositivas, habiendo visto nada, todo detallado. Después vamos a retomar en esto. Si alguno quiere comentar algo, lo puede hacer igualmente. Bien, tipos de fibras musculares. Algo súper rápido, muy breve, porque no me quiero detener tanto en esto, más quiero ir a lo que son las vías energéticas. Pero sí entender que hay dos tipos de fibra. En algunos casos se pueden encontrar tres, pero porque divide las tipo 2 en 2A y 2B. Bien, pero a grandes rasgos tenemos estas dos fibras. Las de tipo 1, que son las de tipo 1 o fibras lentas, y en algunos casos se las encuentra como fibras rojas, por eso acá
en el dibujito, en las de tipo 1, pueden ver que hay más cantidad de fibras rojas, mientras que las tipo 2 o fibras rápidas son aquellas que se les dice también fibras blancas. Bien, saben que cada fibra, paren que quiero ver si puedo dibujar, saben que cada fibra estamos hablando de estas partecitas, ¿sí? En estas partecitas se produce la contracción muscular, ¿bien? Entonces, las tipo 1 o las fibras lentas utilizan de combustible las grasas, ¿sí? Paren que, ahí va. Utilizan de combustible las grasas, tienen mayor capacidad de resistencia, de adaptarse al ejercicio y de generar una recuperación. Eh, Son de tamaño más pequeño, por eso también si yo veo el tipo de deportista que lo puede llevar, en general, vemos que tienden a ser mucho más magros, o sea, magros son ambos, pero más delgados visualmente, ¿no? Como que su fibra muscular ocupa poco volumen, ¿sí? Y la energía se obtiene en principalmente las mitocondrias. Em, ¿Qué pasa en estos casos? Sí, es cierto que hay deportes donde predomina un tipo de fibra que en otros, sí, pero también después tenemos la parte, en el caso del futsal, la posición de juego y la variedad de personas que somos y de fibras que podemos tener. O sea, capaz que es una persona que tiene mucha cantidad de fibras tipo 2, ¿sí? Físicamente tiende a ser de este estilo, y uno diría, bueno, no, no lo pondría en el futsal, por ahí, no sé, pensando, pero en el tipo de juego que yo lo necesito, sí, tampoco lo vamos a tener por ahí en este nivel, ¿no? Pero si empieza a entrenar en altas concentraciones, se alimenta bien, descansa bien, entrena, hace una buena preparación física, puede que me tienda a esto. No necesariamente porque yo lo deje llegar a eso buscando un objetivo puntual, sino porque genéticamente tiende a ese tipo de físico. Mientras que justamente las fibras tipo 2 o las rápidas, el combustible principal proviene de lo que es la glucosa. La glucosa se obtiene principalmente de los hidratos de carbono y de la creatina. De acá es donde vamos a entender después también las vías energéticas. En cuanto a resistencia, tiene menor resistencia que las tipo 1, ¿sí? No es que no tiene nada de resistencia, pero tienen menos, pero sí lo que tiene en contraposición al otro es que tiene más potencia, ¿sí? Entonces, por ahí, en fuerza le gana, en resistencia gana más las tipo 1. Por eso también volvemos a lo mismo, en lo que es el futsal es un complemento de todo. La energía que se obtiene es rápida e intensa, por lo tanto me sirve más para lo que son los movimientos explosivos, mientras que las tipo 1 es más para lo que sería un entrenamiento eh, a largo plazo, ¿sí? Entonces por ahí en un partido te rinde mucho más el más delgado, el que tiene fibras más tipo 1, porque resiste, se adapta y se recupera más rápido a lo largo del tiempo, mientras que los que puedan tener un predominio de tipo 2 me sirve más para movimientos explosivos, pero saber que lo puedo tener todo el partido, no hay ningún problema, pero puede que se me fatigue un poco más. Y el tamaño de las fibras, obviamente, es mucho mayor. Bien, déjenme ver si yo paso a la otra. Sí, me quedó toda. Para que no sé qué pasó acá. ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo borro todo esto, no? Paren que me ganó la tecnología. Compartir. Bien, ahí vamos. Perfecto. ¿Qué pasa respecto, o sea, eso hablando de la fibra pura y exclusivamente? ¿Qué pasa con las vías o los sistemas energéticos, estos que ya fueron conociendo? El objetivo es resintetizar el adenosín trifosfato, ahora lo traduzco, para mantener la contracción muscular. ¿Qué quiere decir?
El objetivo es que el cuerpo fabrique ATP, energía, para que se mantenga esa contracción muscular. O sea, si yo me quedo sin combustible, o sea, se me apaga la máquina, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el cuerpo sigue en actividad buscando, obteniendo energía? ¿De dónde? Para sostener la actividad. ¿Cuáles son estas? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? En realidad, por ventaja y desventaja, entender que si yo tengo que tener una actividad sostenida en el tiempo, no puedo no poner el combustible para que ese sistema se ejecute. Bien, entonces ya ahí tengo que pensar, ok, si yo uso una vía energética que usa hidratos de carbono, yo le tengo que haber cargado hidratos de carbono. ¿Se entiende? Entender después que hay un intercambio y una interconexión entre ellas y qué sustratos, justamente esto, qué tipo de combustible necesito en cada vía. El tema de suplementos lo voy a tocar por arriba porque cuando toquemos suplementos seguramente volvamos a entenderlo, verlo y entenderlo. El primer sistema del que hablamos es justamente el sistema fosfocreatina, o el de fosfágenos, en algunos lados se lee así, que es el ATP-PC, el PC por la fosfocreatina. Fíjense que ahí hay un dibujito como un nitro, ¿sí? Piensen que, y acá pueden seguir que es la línea roja, ¿sí? En el otro gráfico. Fíjense lo siguiente, ocurre un pico de acción en un corto tiempo. Fíjense el, el ancho de esta curva respecto a la amarilla, respecto al azul, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona como el nitro? Porque este sistema me brinda energía muy rápida para un corto tiempo. Es como, más de uno habrá jugado alguna vez algún jueguito de autos, ¿no? Donde utilizo el nitro, ¿no? Se carga ese nitro, yo aprieto barra espaciadora, lo utilizo ¿cuánto? 3 segundos, ¿no? Y después vuelvo a la velocidad que venía. ¿Qué pasa? En este sentido, si bien dura poco, tampoco es tan poquito, ¿sí? Pero la potencia y la intensidad que tiene es muy alta, me brinda una energía inmediata, pero de muy corta duración. Tiene una predominancia sobre todo en los primeros segundos, minutos de la actividad donde empieza a ser explosivo. Por ejemplo, un arranque, ¿sí? Por eso les digo que en el futsal hay varios momentos que esto ocurre. Los arranques, los cambios de dirección, patear, por ejemplo, un penal o un tiro libre. En ese momento, respecto, o sea, al arquero también, el hecho del reflejo de tirarse. Momentos muy explosivos, ¿sí? Pero con una intensidad muy alta, ¿sí? No bueno, hago un pase, no, vengo corriendo a toda velocidad y tengo que meter un cambio de dirección. Ahí hay un movimiento explosivo. ¿Dónde se guarda este sustrato? El sustrato, como les decía, el combustible principal va a ser la fosfocreatina. Ahí ya seguramente les empieza a sonar un poco un suplemento, que es la creatina, que se va a transformar en ese fosfágeno, que se almacena principalmente en el músculo. ¿Bien? Por ende, yo no es, bueno, tomo creatina antes de entrenar porque eso es lo que voy a usar el día del entrenamiento del partido. No, es algo que yo tengo que venir cargando. ¿Sí? Cuando veamos suplementos, la creatina es un suplemento que funciona por acumulación. Bien, entonces no tomo nunca, pero como tengo un partido importante lo tomo para que mis movimientos explosivos funcionen. No, ya tengo que tener una carga. ¿Sí? Entonces ahí es donde este sistema inicial va a funcionar bien. Después pasamos al grafiquito amarillo. Fíjense lo siguiente, el sistema glucolítico. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Dijimos que el primero funcionaba como un nitro, algo inmediato, alta intensidad. ¿Qué pasa si yo no tengo nitro en mi auto? ¿Qué puedo utilizar? Bueno, como un buen combustible puedo usar nafta, ¿no? Entonces, su intensidad, su potencia va a ser
media tirando a alta. Es una buena calidad, ¿sí? Estoy usando nafta Infinia, ¿no? Estoy poniendo una bastante buena. Ok. La duración de esa intensidad, de esa energía, va a ser una duración media. No es tan explosiva e inmediata como la anterior, pero tampoco es que voy a tirar así 3 horas, ¿sí? Entonces, duración media. Acá diferencia si se utiliza oxígeno o no en el tipo de actividad, pero más o menos hasta 45 minutos, 1 hora, tengo todavía este sistema activo. ¿Y a partir de dónde yo saco esa energía? Su sustrato principal es la glucosa, como les mencionaba antes, proveniente de los hidratos de carbono, principalmente. ¿Sí? Uno consume hidratos de carbono, se transforman en glucosa y esa glucosa se va a transformar en energía. Y ahí puedo tener varias opciones. Por ejemplo, el glucógeno muscular, que es lo que yo vengo comiendo, lo voy almacenando en el músculo. ¿Para qué? Para las actividades que yo necesite. Tengo que salir corriendo, tengo que entrenar, tengo que hacer mis rutinas del día a día. Ok, perfecto, uso eso. Y que la almacena en el músculo. ¿Cuál es la otra? La glucosa sanguínea, es decir, lo más inmediato, lo que todavía está eh, como en el pasillo, ¿no? Todavía no llegó al músculo, no se almacenó, todavía está viajando, pero lo puedo utilizar. Por eso la importancia de, por ejemplo, a lo largo de un partido, que en el entretiempo utilicen alguna gomita, alguna bebida deportiva que tenga azúcar. ¿Para qué? Obvio, yo voy a usar mis reservas más internas, pero también aprovecho a aportar lo que está circulando en sangre. ¿Me siguen hasta ahí? Si la actividad sigue, sigo y sigo y sigo, ya voy a pasar al sistema o a la vía oxidativa. ¿Qué más me queda por quemar, por utilizar? ¿Qué pasa en este caso? Yo ya usé el nitro, ya usé nafta, tengo que seguir viaje, ¿no? Tengo que seguir desgastando, pero a la vez no me puedo fatigar en 3, 2, 1. Entonces utilizo ahí un GNC que es rendidor, ¿no? O sea, el cuerpo no, si yo tengo la opción, no va a ser lo primero que utilice en el auto, por ahí, ¿no? Pero si yo sé que tengo que hacer viajes largos, si sé que tengo que ser muy exigente y estar bastante tiempo en este viaje, le pongo un tanquecito de GNC para que tire para largo, ¿no? Lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, ¿qué va a buscar? Ya acá la intensidad pasa a ser, la potencia y la intensidad que me da pasa a ser media a baja. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no está tan explosivo como al principio, pero yo sé que necesito energía de larga duración, mayor a hora, hora y media, 2 horas. Bien, entonces, ¿qué empiezo a gastar ahí? Bueno, por un lado tengo los hidratos de carbono también, que ahí cuando veamos los nutrientes vamos a entender esto de que hablo de los hidratos, los que se absorben más rápido, los que se absorben más lento, en qué momento me da energía, y sobre todo las grasas. Y ahí es lo importante, y los que son profes me pueden dar el ok, o si no lo vamos conversando, esa es la idea. ¿Qué termina sucediendo? En algunos casos, las grasas pasan a oxidarse antes que en otras personas, ¿no? Porque, y ahí tiene que ver un poco el tipo de fibra muscular que tenga la persona, si tiene más facilidad de entrar en esta vía oxidativa o no. Bien, por eso se dice que para quemar grasas recién a partir de cierta intensidad de actividad física o determinada duración de la actividad, es donde yo puedo empezar a quemar grasas, ¿sí? Y en general, las fibras más lentas son las que actúan en esta vía, ¿bien? Pero bueno, como les decía un poco también, cada cuerpo va reaccionando distinto, pero entendiendo la duración que va teniendo, ¿no? Cada sistema, vamos entendiendo qué sustrato estoy utilizando. Bien, yo no puedo pretender que esté durante todo el partido con pensar, bueno, como tiene reservas de creatina, porque toma todos los días, no hace falta que coma un plato de pastas antes de jugar. No, porque en algún momento, salvo que yo quiera que solamente entre a patear
sexta falta, ¿no? Bueno, ahí es otra cosa, ¿sí? Pero si no, yo tengo que entender que va a terminar utilizando, en este deporte en particular, todas las vías. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Venimos bien? Bien, ventajas y desventajas de cada vía. Acá, como les decía antes, no es que una sea más beneficiosa que otra. Inevitablemente voy a llegar a utilizar todas, ¿sí? Pero sí entender que la vía de fosfocreatina, la primera que veíamos, como es de alta potencia, brinda una energía inmediata, así de inmediato utilizo la energía, así de rápido se recupera, ¿sí? Porque no me genera tanta fatiga. Al no generar ácido láctico, no genera tanta fatiga. El tema es que esa reserva del músculo se agota rápidamente, porque es como yo les decía del nitro. Perfecto, yo estoy jugando, ¿no? Al jueguito del auto. Voy, cargo el nitro, una vez que lo usé, tengo que esperar a que se vuelva a fabricar. Al fin y al cabo, tanta ilusión de utilizarlo y en 3 segundos ya gasté todo el nitro, ¿no? Entonces, es muy corta la duración, esa sería la desventaja, se agota rápido, pero lo bueno es que tiene mucha potencia la respuesta del músculo y la energía que me brinda. ¿Qué pasa con el sistema glucolítico? Me da mucha energía, pero como lo utilizo ya en una medida media a tirando alta, me puede generar el lactato, el ácido láctico, que muchas veces puede generar algún tipo de malestar, calambres, algún dolor muscular. Entonces ahí también es importante hacer hincapié en la recuperación, ¿sí? De esa fibra muscular. Eh, Mientras que la última vía, el último sistema, me da como ventaja que tengo energía a largo plazo. A ver, reservas de hidratos de carbono y reservas de grasas, seguro voy a tener, ¿sí? No dependo de que mis reservas de creatina sean altas, ¿sí? No dependo necesariamente de un suplemento porque voy a tener alguna reserva de grasa por quemar. No produce lactato, por lo que les decía antes, la exigencia no es tanta como en el glucolítico, pero tardo en obtener esa energía, como les decía antes. Mi primera opción no va a ser poner en el auto un tanque de GNC. Entonces, hasta que me decido a ponerlo, tardo, ¿sí? El cuerpo va a tardar en utilizar esas grasas, porque en realidad le lleva bastante trabajo sacar energía de las grasas. Pero una vez que lo tengo, tiro para largo. Por ende, una vez que yo eso lo desgasto, la recuperación también es mayor. ¿Sí? Piensen que lo que el cuerpo tarda en querer gastar, después tarda en volver a recuperarlo. Entonces, bueno, es tener un equilibrio. ¿Cómo hago para justamente que, que ese traspaso, por decir así, de hacer un equilibrio? Bueno, yo sé que lo tengo que utilizar porque el deporte me lo demanda. Bueno, una recuperación, primero, una previa de alimentos correctos. O sea, si yo tengo un aporte correcto de nutrientes, de si tengo que utilizar la suplementación adecuada, un buen descanso, una buena hidratación, yo cada sistema lo voy a utilizar con lo justo y necesario. ¿Sí? No me voy a saturar, no me voy a sobreexigir. Y después la recuperación posterior, o sea, lo mismo, alimentarme en forma correcta, descansar adecuadamente. Entonces ahí todo lo que es la producción de ácido láctico, la recuperación para tener energía ilimitada, todo eso empieza a circular un poco más fácil, ¿sí? Si yo todo eso lo hago mal, y difícilmente el, el músculo vaya a utilizar creatina. Es como que no, pará, te falta descanso más que creatina, ¿no? Dormí correctamente la cantidad de horas necesarias y después vemos de usar la creatina, te dice el cuerpo, ¿no? Come adecuadamente, no me mandes de grasas, la grasa de una pizza. No, necesitas grasas, bueno, come frutos secos, palta, aceites de oliva, aceitunas, o sea, pongamos grasas de calidad. Si no, cuando yo voy a buscar esas grasas, me diste cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ya potenciando eso, mejoro el rendimiento. Bien, seguía, pensé que terminaba y dije, qué rápida. Bien,
Entonces, un poquito, paren que dejo de compartir. Con lo que ya han visto, ¿qué fibras, qué sistemas creen que se utilizan? ¿Qué ven ustedes? ¿Se entiende? ¿Queda algo medio confuso? Yo cuando veía sistemas energéticos me costó un montón entenderlo, quiero que lo sepan. Porque me parece que no es algo fácil entender qué es el sustrato, por qué tarda tanto en aparecer la energía. Ahora vamos a seguir un poco con esto, pero ¿qué entienden ustedes? No sé si alguno está hablando, no oigo, porque los micros están apagados. ¿Alguno tiene algo por comentar? ¿Algo que ven en la práctica? ¿Queda claro? Consulta. Sí, Caso de los doble turnos. ¿De qué manera es la alimentación para recuperarse y poder llegar a ese doble turno? bien. Ahí, por ejemplo, lo que es muchas veces en los dobles turnos, yo en general creatina recomiendo casi que seguro. ¿Por qué? Porque entiendo que en los dos entrenamientos vos tenés que buscar explosividad, ¿entendés? Aparte siempre pregunto, ¿qué haces en cada turno? Por ejemplo, no sé, en el primero me dicen voy, hago futsal, y en el otro turno meto solo gimnasio, que entiendo que estarán buscando potencia, explosividad. Entonces, la creatina, por ejemplo, va a ser un suplemento casi que seguro utilizado por este sistema de fosfocreatina que comento. Si no, es como que, ok, va a pasar por ese sistema, no va a tener recursos, ya va a pasar al otro. Entonces, el glucolítico va a ser mucha sobrecarga, o sea, se va a sobreexigir mucho. Y a la vez tener en cuenta si vos tenés suficiente sustrato, combustible para atravesar ese sistema glucolítico. ¿Me seguís? Entonces, meten un doble turno. Alimentación correcta antes y después de cada turno. Porque si no, muchos es como, bueno, no sé, hago el primer turno a la mañana, desayuno, perfecto. Después aprovecho, me duermo una siesta para recuperar y me voy a meter el segundo turno. ¿Con qué recuperaste lo primero y con qué vas a empezar el segundo? Entonces, el segundo turno, ni hablar, o sea, es indiscutible que vos tengas que meter en el medio una buena cantidad de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque el sistema fosfocreatina, el primero, va a estar seguro, explosividad, pero funciona con la acumulación que tiene tu cuerpo de creatina. Bien, ya pasás a exigirte un poquito más, hidratos de carbono, ¿dónde busco? Si lo único que consumiste fue del desayuno, no, ya está, ya lo gastaste en el primero, al segundo turno no llega nada. ¿Se entiende? Y no sé si se me corta, creo que ahí va bien. Entonces, ya hidratos tenés que usar seguro. Muchas veces dicen, no, bueno, como poco, así ya gasto las grasas. No necesariamente, porque lo que vimos ahí no es tan inmediato que yo, como no tengo hidratos, a la media hora ya estoy quemando grasas. No. ¿Y cuál es el riesgo? Que el cuerpo busca esos hidratos de carbono porque es lo que más fácil transforma en energía. Si no tiene esos hidratos disponibles, el riesgo es que se genere ruptura muscular. Ruptura muscular por ejercicio va a haber seguro, ¿sí? O sea, por el propio desgaste de que yo estoy exigiendo una fibra, se rompe. Pero si yo rompo esa fibra muscular y no la recupero bien, el tema es el riesgo de no recuperarla más, ¿sí? Si eso yo lo hago sostenido en el tiempo. Y a la vez, el riesgo de que si yo rompo fibra y no la recupero bien, esa fibra queda, por decirlo medio bruscamente, queda medio lesionada. Entonces después de donde vienen también los calambres, las contracturas, la fatiga, la sobrecarga muscular, ¿se entiende? Entonces ahí es donde, bueno, alimentación súper estricta antes, después, durante, el descanso,
y después vamos viendo si hay que sumar algo, ejemplo, creatina o algún otro suplemento. Creatina es lo que más se utiliza, por eso que les digo, porque al funcionar por acumulación queda ahí boyando, por decir así, en el músculo. No sé si alguna duda más respecto a eso. Si no, les comparto lo siguiente, que no quedaba mucho. No, Bien, acá, me había perdido. Bien, entonces, un poco hablando de esto, bien, como les decía, se utilizan vías mixtas, o sea, todas están medio que todo el tiempo, obviamente. La de fosfocreatina no es que voy a estar al final del partido por ahí usando fosfocreatina, es algo que tenga movimientos muy explosivos, pero voy pasando un poco por todas. Por eso creo que respondía un poco con esto de entendiendo la duración de la actividad y cuántas actividades tenga a lo largo del día, cómo lo voy reponiendo. Acá un poco se muestra esto, ¿no? Como, fíjense los puntos de intersección que están un poco entre todas, ¿sí? No es, bueno, empieza una vez que termina, arranca la otra. No, mientras una ya está en descenso, la otra ya está empezando, ¿sí? Entonces, nunca me voy a quedar en cero, excepto que mis reservas sean muy malas, ¿sí? O sea, pero ahí realmente la persona tiene que hacer todo demasiado mal. Pero por eso está bueno como ese grafiquito donde se ve que dentro del mismo tiempo va ocurriendo una vía y casi en simultáneo la siguiente, ¿no? A mayor potencia, menos tiempo de acción, como decía, movimientos explosivos, y a mayor tiempo, menos potencia, pero es una actividad más prolongada, sostenida. O sea, va pasando el partido, por ahí no tengo la intensidad del principio, pero ya tengo una energía sostenida, por ejemplo. ¿Qué pasa en estos casos? Acá un poco para entender factores externos. Perfecto, sabemos las fibras musculares, de contracción rápida, lenta, vemos al jugador si es más o menos fibroso, más o menos volumen, entender que si come bien le va a ir mejor, básicamente, si descansa, esto, lo otro. Después va a haber factores externos que influyan en esa obtención de energía, ¿no? Por ejemplo, una pavada saliendo totalmente de la nutrición. Si hace más calor, el cuerpo desgasta más. ¿Por qué? Porque también el cuerpo no solo está metabolizando alimentos para obtener energía, también está tratando de regular la temperatura corporal, ¿no? Entonces, el cuerpo ya de por sí tiene un desgaste mayor. Ni hablar la intensidad de la actividad física. Por más que sea el mismo deporte que estemos hablando siempre, un día entrené más, otro día entrené menos, la obtención de energía cambia. No es que todos los días voy a obtener energía de la misma manera, ¿no? La alimentación obviamente me repercute un montón. Bueno, como les decía, factores ambientales, si hace frío, si hace calor, si están entrenando bajo techo o en altura. Cuando veamos algo de hidratación, que vamos a hablar del tema de la temperatura, súper importante eso. Entrenan bajo techo. En general los techos de las canchas futsal son todas de chapa. Un día de verano, 45.000 grados hacen ahí adentro, ¿no? Entonces, por más que sea de noche, ni hablar cuando por ahí se entrena de día y demás, que también repercute mucho, eh, la transpiración me genera mucho mayor desgaste. Entonces, obtener energía con energía de los alimentos para poder entrenar con todo ese desgaste extra es un montón. La condición física del deportista, o sea, la capacidad de adaptarse que tenga, ¿sí? De ahí esto que, fíjense, bueno, acá que puse entre paréntesis, las mujeres oxidan más grasas, mientras que los hombres oxidan, Profe, sí, ¿tengo ahí una para, pregunta? sí, 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 estoy buscándote donde estás preguntándome, pero sí, ¿Y por decime. qué hacen la pretemporada todos los clubes? Para, porque se me cortó un montón. Repetime.
Espera, ¿me repetís cuando puedas o si no escribímela en el chat? Confío que lo esté escribiendo. Ahí va. Perdón, profe, No, que no se me pasa cortó. nada. Tranqui. A ver, ¿Por qué decime de buscan hacer, nuevo. por qué buscan hacer las pretemporadas en lugares de calor? ¿Qué decirte? Habría que preguntarle a los cuerpos técnicos. Si vos me preguntás a mí, o sea, yo siempre prefiero que tanto pretemporada como entrenamiento sea lo más similar a, a tu rutina del año. O sea, por ejemplo, para mí, un, una contra que muchas veces puede tener el futsal es los que entrenan a la mañana y juegan a la noche. El cuerpo responde totalmente distinto. Vos me preguntás lo de las pretemporadas. Yo creo que por ahí se busca a veces, a ver, a ciencia cierta no sé si hay algún motivo. Pienso que muchas veces pueden buscar el tema de generar mayor resistencia, entonces si vos entrenás en calor, en arena, en condiciones más extremas, condiciones más tranquis, las pasás tranquilo, ¿entendés? Pero, Pero profe, para mí lo mejor siempre es hacerlo lo más parecido. y te hago una pregunta. Entonces, ¿los que hacen pretemporada en la altura tienen más condiciones físicas que los que hacen en el llano? No necesariamente. El tema es ese, es que después no necesariamente, porque por ejemplo, en altura, no sé si alguno alguna vez vio, tuvo la posibilidad o algo, en altura muchas veces te recomiendan, o que, ya te dejo, Gaby, o que viajes tipo el mismo día para que vos llegues con tu capacidad respiratoria, intensidad y todo lo mejor posible antes de que te agarre como ese golpe de altura, o que llegues mucho tiempo antes para generar una adaptación. El tema es que vos después volvés a tu rutina y no, nada, no te modifica. O sea, por eso te digo, para mí va más por una cuestión de creer que si soportaste eso, lo otro lo soportás tranqui. Pero después, ¿cuántos días tenés de pretemporada como para después sostener todo el año? Mm, para mí no se justifica. Decí, Gaby, si querías sumar algo a eso, ¿eh? Sí, el tema de la altura es por una cuestión de que hay menos oxígeno y en el alto rendimiento el mismo cuerpo utiliza mejor el oxígeno. Entonces, cuando bajan al llano, el aprovechar el oxígeno de otra manera, el mismo cuerpo. Claro, pero a la vez no es algo que vos sostengas después durante todo el año. Ponele, te vas a hacer una pretemporada a Bolivia, no es que después todo el año estás ya con esa capacidad. No, lo que los hacen mayormente son los deportistas de alto rendimiento. Hay muchos que trabajan en el ENAR, por ejemplo, que se van a Europa a hacer la preparación física en la altura. Pero es por una cuestión de que hay menos oxígeno en la altura. Entonces, Claro, sí, 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 Se estimula la eritropoyesis, perdón. Sí, pero, sí. perdón, pero en Europa no hay altura. No sé a cuánto está la verdad, no recuerdo a cuánto está sobre el nivel del mar. Por eso digo Bolivia, sabiendo que tiene mucha más altura sobre el nivel del mar, y ahí sí tenés mucha diferencia. Sí, es cierto, se estimula la eritropoyesis, que repercute en la oxigenación, que ni hablar, si vos entrenás ahí, haces una adaptación y después volvés, el primer tiempo vas a estar 0 km, o sea, Perdón, profe, que lo llevé ganarás a esto, en pero no resistencia tenía, a un montón, pero después ya el cuerpo se... claro, no quería ir Después se a la va al altura. Lo que llano, me parecía, perdóname. me, me parecía raro por qué todos los equipos, la mayoría de los equipos de futsal, la verdad que no creo que tengan el costo para hacer en un viaje como hacen los de 11, pero me pareció raro por qué iban siempre al verano, o entendía el tema de la playa, sí, pero por qué iban siempre al verano a hacer una pretemporada, ¿no?
Mira, este año a mí me tocó estar con la pretemporada de 11 de Huracán femenino y no eligieron, o sea, fueron a Chascomús, o sea, como para ver algo de agua, yo creo, pero tampoco era un calor extremo, ni mucho menos. Sí, lo que está bueno por ahí es la diversidad de terreno, ahí sí tenés diferencia, o sea, en lo que es por ahí terreno me refiero a arena, o sea, más a nivel físico, más complicado en ese sentido. Pero desde el lado calor, no lo veo como una ventaja, al contrario, estás ahí y después evitan los horarios de mayor calor, como que para eso prefiero que te quedes acá en realidad desde ese lado. Como que si vos me preguntás por qué van Perdón, al profe, calor, Puede ser, profe, perdón que me meta, puede ser como para hacer una desconexión total, decir, bueno, cambiamos el bueno, es entorno, que a eso voy, decir, a eso voy. O sea, en realidad me- desde algo y físico, que ya te sea algo dejo, más Dani, que te agradable, explique. Por eso y digo, que a sea algo nivel más físico no agradable, es entonces que, tenés playa, clima cálido, sí, a estamos nivel más físico no es que sueltos. repercuta mejor o peor. Para mí, o sea, las condiciones van a ser mejor cuanto más similar sea lo que vos hagas cotidianamente. Dan un extra. Entrenás en un perdón, horario diferente. perdón, Dani, siguiendo la línea, eh, cuando vos te vas a Europa, también hay un cambio de horarios. Entonces, ¿cómo compensás el cuerpo cuando volvés? Cuando digo cambio de horario es alimentación, sí, es oxigenación, es sí, descanso. claro, o sea, todo lo que es la cronobiología que está relacionada al descanso. Por eso digo, o sea, también piensen que muchas veces es a modo eh, farándula, o sea, llamémoslo como querramos. ¿Vieron la vez esa que Riestra entrenaba de madrugada? A ver, compitió mejor que entrenaba de madrugada en la costa. ¿Compitió mejor que otro equipo o ganó más o menos por haber hecho eso? No, al contrario. O sea, al contrario, en el sentido de que después nunca, en el año nunca entrenan de madrugada, ningún partido te toca la madrugada. Entonces, ¿en qué contexto, a qué condiciones te quisiste asemejar? ¿Se entiende? Por eso digo, lo más lógico es que lo que vos quieras preparar sea lo más semejante a lo cotidiano que después tengas. ¿Se entiende? Esto, viajan. Eh, me pasó también, ahora habían viajado chicos de reserva de Huracán, porque la primera al final no viajaba, a China a hacer pretemporada. Era una cuestión meramente decir, viajamos a China. Y sabido, en el club. ¿No? Entonces, ahí tenés que pensar que después expones a los jugadores o a las jugadoras a una alimentación totalmente diferente, a condiciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿tiene algún sentido? ¿Lo estás preparando para algo? No, muchas veces es por convenio, por decir, vamos a algo distinto. O sea, muchas veces pasa por ese lado. Eh, entonces, como por mejorar en algo, no. Desde el lado nutricional, sí tenés que tener en cuenta todos estos, como le estaba comentando recién justo, todos esos factores externos. Porque después el jugador sigue siendo el mismo, pero le cambió totalmente el medio ambiente. Le cambió el clima, le cambió el horario de descanso, le cambió los tipos de alimentos que le brindás y cómo le repercuten en el cuerpo. No es lo mismo que acá coma todos los días carne vacuna a que vayas qué sé yo, a Europa y por ahí tenés más pescados, ¿no? O sea, cambia totalmente cómo le repercute a nivel metabólico, en la recuperación. Entonces, es más trabajoso que otra cosa. Como de beneficios, Adri, para mí, ninguno. O sea, habría que agarrar un par de técnicos y preguntar por qué, o sea, con qué objetivo lo planifican, a ver si hay algo más, que un poco como también decía Pablo,
a veces la cuestión como más psicológica, ¿viste? Es decir, cambiamos de ambiente, cambiamos horarios, No, metemos... eso yo lo entendía, profe, porque, bueno, el beneficio es que los jugadores, bueno, estén 20 días todo el tiempo juntos. Bueno, otra cosa, estamos hablando de lo que es la parte beneficio, no en el tema de unión de grupo. No, no, claro, sí, más a nivel, sí, sí, eso, si repercute en el rendimiento o algo. Para mí, Exacto. después un poco como mencionábamos esto, o sea, vayan al calor, vayan a la altura. Después, o sea, el cuerpo va a buscar readaptarse. Entonces, vos entrenaste, por ejemplo, volvemos a lo mismo, con un calor extremo o con una altura terrible, el cuerpo no está acostumbrado a eso. Entonces, después va a volver para atrás, en el sentido de va a volver a su base, ¿no? Bueno, Entonces, eso, profe, eso hablábamos con el profe de gimnasia, que yo, hay veces que los que no tenemos profe en los clubes donde estamos, Eh, hay veces que decimos, ¿para qué voy a meter gimnasia? ¿Para qué voy a hacer algo físico si yo la tengo 2 o 3 veces por semana? Prefiero hacer algo técnico, táctico y no meter gimnasia porque tengo que maximizar los recursos lo máximo que tengo. ujú. En el futsal pasa mucho eso, no pasa tanto en cancha de once porque lo tenés más tiempo, pero bueno, esa era la discusión que teníamos antes con el profe de gimnasia y él nos hizo ver un montón de cosas eh, que serían útiles para nosotros, ¿no? Ni hablar, sí, es que, bueno, no sé a qué conclusión llegaron, pero hay casos donde todo suma, ¿entendés? O sea, sobre todo por esto, como digo, el cuerpo tiende por ahí a sus bases, ¿no? O sea, si yo trabajo sobre un cuerpo que no está bien alimentado y digo, no, pero ¿para qué le voy a sumar esto si solo viene a entrenar 2 veces? Ya está, más o menos que coma así. No, o sea, cualquier cosita que yo le pueda modificar, en ese organismo va a repercutir un montón. Por más que tienda a querer volver a la base de acumular más grasas, de no optimizar la energía, porque por ahí su metabolismo es muy bajo. Entonces, va a tender a eso, pero todo le repercute un montón. Entonces, ya después atraviesa un entrenamiento, un día de mucho calor, con otra resistencia también. Por eso, no sé a qué conclusión llegaron, pero sí, o sea, todo suma en ese sentido. Eh, Bien, no sé si respondí más o menos las preguntas, las dudas, por eso está bueno igual que más o menos también vayan opinando lo que tengan, pues, salvo que haya algo que sea la verdad, se los digo. Bien, y un poquito, acá cierro con esto, justamente a esto iba con lo que les decía recién también. Hay un concepto que habla de la flexibilidad metabólica, que justamente es esa capacidad de adaptarse, de adaptar, perdón, eficientemente el metabolismo mediante, ya lo traduzco, la detección, el tráfico, el almacenamiento y el uso de sustratos de combustibles en función de la disponibilidad y el requerimiento. Ya voy a traducir esto. Esto es esencial, dice, para mantener el equilibrio, la homeostasis hace referencia a un equilibrio de energía en momentos de exceso o de restricción calórica. Por ejemplo, momentos de entrenamiento, de ejercicio. ¿Qué pasa? El hígado, el músculo y la grasa o tejido adiposo son los que me administran cómo yo utilizo esta flexibilidad metabólica por medio de una comunicación interna del cuerpo, ¿sí? O sea, el cuerpo entiende que yo me estoy exigiendo, le manda la señal al hígado, le manda la señal al músculo, a la grasa para decir, actívate, mándame energía, ¿sí? Pero todo esto está atravesado por, como decíamos antes, los factores externos. Entonces, la capacidad que tenga el cuerpo de adaptarse a esos factores externos e igualmente obtener energía es lo que llamamos flexibilidad metabólica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que tenemos que terminar trabajando en los deportistas, en las personas, es que esta flexibilidad metabólica sea lo más flexible, ¿no? Valga la redundancia, posible. ¿Para qué? Para que el cuerpo cuanto antes busque utilizar los hidratos, busque utilizar las grasas,
busque adaptar la capacidad respiratoria, ¿no? De acuerdo a esos factores externos. Entonces ahí es donde te sirve haber tenido mucho entrenamiento previo en el sentido de voy a la altura, bajo, vuelvo a ir a la altura, vuelvo a bajar, tengo mucho combustible en cuanto a alimentos, tengo poco combustible. ¿Cómo el cuerpo utiliza eso? ¿No? O sea, esos como altibajos, por decir así, que me genera la flexibilidad, es lo que me permite a mí, como deportista, adaptarme más de acuerdo a la exigencia que haya. Entonces, a la primera de cambio, cambié de ambiente, cambié de ambiente, me refiero a más calor, más frío, una cancha súper calurosa con mucha humedad, un día súper húmedo, y el cuerpo utiliza las energías como si nada, siempre y cuando esa flexibilidad sea adecuada. Esa es la intención de este concepto. Esto un poco lo que ya les comenté, cuando veamos suplementos vamos a volver a tocar un poquito el tema, porque nada, hace referencia a más de lo que estuvimos mencionando. Esperen que quiero cerrar acá. Igual eso después se los voy a mandar. Bien. ¿Dudas de algo? Más o menos quedó claro. Más o menos sé que ya veían algo de fisiología, por eso como que traté de llevarlo más al tema de los sustratos y reforzar algunos conceptos, pero no sé, ¿alguna duda? ¿Algo puntual? Nada. Bien. Eso. Estoy pensando si algo más. Esperen que... No sé cómo pausar esto. Bueno, seguirá grabando, no sé. Tienen ahora otra clase, ¿verdad? Seba, no sé si estás por ahí, querés pausar la grabación o que siga.